Bienvenidos a todos. Vamos a estudiar la unidad 7 de métodos de composición química general aplicado a los alimentos. Dentro de la materia, metodología de análisis de alimentos 2. El análisis de los alimentos nos permite poder conocer cuál es el desarrollo, el uso y el estudio de todos aquellos procedimientos analíticos necesarios para poder evaluar características particulares del alimento y de los componentes que lo forman. Es muy importante esta información, poder contar con esta información, ya que hoy poder producir alimentos seguros, nutritivos y deseables es muy demandado por el consumidor. Hay numerosas técnicas analíticas que permiten determinar cualquier particularidad dentro de un alimento y nosotros debemos ser capaces de seleccionar aquella que se resulte más apropiada según la aplicación que nosotros estamos buscando. La técnica va a depender de qué es lo que queremos medir, qué alimento vamos a analizar y cuál es el objetivo o por qué llevamos a cabo el análisis. Lo ideal sería contar con un método analítico que requiera del mínimo número de operaciones, de poder utilizar la mínima cantidad de muestra y que el resultado pueda ser obtenido de manera rápida y a bajo costo. Y que además nos proporcione criterios de calidad. Poder contar con todo esto prácticamente es imposible, contar con un método que reúna todas estas características. Por eso debemos tratar de garantizar con nuestra metodología analítica la mayor cantidad de estas premisas, siempre teniendo en cuenta el factor tiempo, que sea una técnica rápida, y el costo. Entonces, cuando nosotros queremos contar con una metodología analítica que permita analizar la composición general de un alimento, estamos hablando del análisis proximal. El análisis proximal son aquellas determinaciones que se realizan más frecuentemente que permiten conocer la composición de los macrocomponentes presentes en un alimento e incluyen la determinación de humedad, ceniza, extracto estéreo o grasa cruda, proteína total, fibra dietética y carbohidratos asimilables. Se considera o se denomina análisis proximal porque no determina sustancias químicamente definibles, sino que se asocian distintas combinaciones que responden a diferentes reacciones analíticas. El análisis proximal se considera un método gravimétrico en general, a excepción de las proteínas, que es un método volumétrico. ¿Qué significa esto de que sean casi todos métodos gravimétricos? Es que se tienen en cuenta dos medidas experimentales, el peso de la muestra tomada y luego el peso del sólido obtenido a partir del análisis de esa muestra. Y en general se expresan en porcentaje. Todas las determinaciones son empíricas, por eso es preciso indicar y seguir con precisión cuáles son las condiciones del análisis. Y estas determinaciones que se realizan nos permiten poder caracterizar un grupo de nutrientes en particular. Entonces, por ejemplo, si determinamos el porcentaje de cenizas, a partir de este porcentaje de cenizas podemos determinar cuál es la composición de cada uno de los minerales presentes en ese alimento. Cuando seleccionamos una metodología analítica, tenemos que tener presente que actualmente han surgido nuevos materiales que llevan a la consideración de nuevas matrices y a determinar nuevos análitos. Si tenemos en cuenta esta realidad desde el punto de vista químico, hay una gran cantidad de materiales que son de diversa naturaleza y estado físico
y que pueden estar presentes en un compuesto en diferentes cantidades, en diferentes concentraciones. Nos puede interesar uno o varios de estos componentes. Entonces, hoy se hace más complejo poder determinar o hacer una determinación general de un alimento. Para ello es muy importante hacer un seguimiento de una metodología analítica en los alimentos. Teniendo en cuenta esta preparación de la muestra, tenemos que plantear que nuestro objetivo principal es poner el analito en condiciones óptimas de ser analizado, y en función de ello va a ser el éxito de nuestra ejecución analítica. En cuanto a las aplicaciones del análisis proximal, se puede utilizar para determinar materiales que se necesitan para formular una dieta, en cuanto a determinar el contenido de proteína, de energía, de grasas o de carbohidratos, o para alimentos terminados. En este punto de los alimentos terminados, el SENASA y el ANMAT, a través del Código Alimentario Argentino, son los que establecen que todas las regulaciones oficiales tanto de los alimentos, de los envases, de los alimentos, de todos los aparatos que se utilizan para elaborar los alimentos, tanto en establecimientos productores, elaboradores y comercializadores de alimentos. De manera tal que a través del Código Alimentario, del cumplimiento de lo que establece el Código Alimentario, todos los alimentos que la población consume tienen la garantía de encontrarse en condiciones óptimas de ser consumidos y que sean inocuos, es decir, que no vayan a generar ninguna enfermedad en la persona que los consuma. Para esto es muy importante el análisis proximal. Y también es muy importante para conocer el estado general en el cual se encuentran los alimentos, para conocer el valor energético y para, a partir de allí, poder preparar dietas acorde a los requerimientos de cada persona. Vamos a ver ahora cada una de las distintas determinaciones específicas que conforman el análisis proximal. El primero que vamos a ver es humedad. La determinación de la humedad es una de las características más importantes y que más se utilizan tanto en el procesamiento como en el control y la conservación de los alimentos, ya que todos los alimentos poseen un cierto contenido de agua, algunos más y algunos menos. Por ejemplo, la leche contiene un 88% de agua, los productos cárnicos entre un 60 y un 75%, y alimentos secos como por ejemplo las legumbres y los cereales pueden contener hasta un 12% de agua. El contenido de agua generalmente está relacionado o nos puede demostrar un índice de estabilidad del producto. ¿A qué nos referimos con esto? A la relación que existe entre el contenido de agua y su capacidad de deterioro. La industria juega con procesos como por ejemplo la deshidratación y la concentración para poder reducir el contenido de agua en los alimentos, aumentar los solutos y así disminuir su alterabilidad, ya que si aumenta el contenido de humedad se aceleran procesos de degradación de los componentes que forman ese alimento y se favorece el desarrollo de microorganismos. El contenido de agua siempre va a estar influenciado por la humedad relativa ambiente, por lo que no es un parámetro que es fijo o constante, y además que ciertas características como por ejemplo el tipo de almacenamiento, el tiempo de almacenaje, el procesamiento, el empaque o la conservación de ese alimento están muy influidos por el contenido de humedad. En muchas ocasiones es importante expresar el contenido de humedad en base seca para lo cual es importante conocer el contenido de agua que tiene ese alimento.
Para determinar humedad existen diferentes determinaciones, pero la más común y la más utilizada, ya que es la metodología más económica, rápida y sencilla, es el método indirecto por volatilización. Este método se basa en la separación del agua del alimento por secado en estufa a temperaturas que superen los 100 grados. Entonces, esto permite determinar cuál va a ser la masa de agua, debido a que se calcula por diferencia según la masa de agua inicial en el alimento menos la masa de agua seco o final que contiene ese alimento. Y los resultados se expresan en porcentaje según la siguiente fórmula que ven en la diapositiva. El porcentaje de humedad es igual a la masa de agua dividido el volumen en mililitros o la masa en gramos de la muestra que se tomó para realizar el análisis por 100. Tanto la masa o el volumen de muestra que se tome y la temperatura de secado va a depender del producto que se quiere analizar. Alimentos como la carne, por ejemplo, se somete a una temperatura de 125 grados durante 2 horas o los cereales a 103 grados por 2 horas. Entonces, tanto la temperatura como el tiempo va a depender de qué producto queremos analizar. Bueno, como les decía anteriormente, tanto la masa o el volumen de muestra que nosotros necesitemos para realizar la determinación de humedad y la temperatura de secado o la temperatura de trabajo van a depender de las características del producto que nosotros querramos analizar. Y cuando no es posible conocer esos parámetros, lo que se realiza es hacer un análisis hasta peso constante del residuo seco. Por ejemplo, en el caso de productos líquidos, como vinos o jugos, se deben colocar en un baño María para hacer un presecado antes de colocar la muestra en la estufa. O productos como jarabes, que son muy espesos, o alimentos que son muy ricos en grasa, se pueden mezclar con materiales absorbentes como por ejemplo la arena o la piedra pómez para evitar que cuando los coloquemos en la estufa generen proyecciones de la muestra durante el secado y aumentemos las posibilidades de error en la determinación. Para determinar humedad, ¿cuál es el procedimiento básico? Primero lo que se hace es pesar la muestra, luego se coloca la muestra en la estufa. Una vez que ha transcurrido el tiempo de secado, se saca la muestra y se coloca adentro de un desecador. Generalmente estos desecadores contienen absorbentes de humedad, como por ejemplo sílica gel. Y posteriormente se pesa nuevamente la muestra seca. Una vez que nosotros obtenemos los valores, se calcula el porcentaje de humedad según la fórmula que vimos hace un ratito. El método indirecto por volatilización, que es el que describimos recién, si bien es el más utilizado porque es el más sencillo, presenta ciertas desventajas. Por un lado, se pueden volatilizar constituyentes de la muestra como alcoholes o aceites esenciales y se cuantifican y se consideran como contenido de humedad al final del análisis cuando esto en realidad es erróneo. O se pueden descomponer u oxidar algunos componentes según la temperatura de trabajo y puede generar la formación de compuestos volátiles que son eliminados y también, digamos, que introducen error al determinar el porcentaje de humedad. Estos inconvenientes los podemos salvar, podemos minimizarlos realizando un secado al vacío o trabajando con temperaturas de secado que sean inferiores a los 70 grados, o también se puede realizar un secado por métodos de radiación en infrarrojo.
Acá les traje como ejemplo algunas técnicas experimentales para determinar humedad. En grasas y aceites se utiliza el porcentaje de humedad como un método para encontrar adulteraciones de aceites más caros con aceites que sean menos costosos. Entonces, si queremos determinar humedad y materias volátiles, el porcentaje de humedad no debe ser superior al 0,2% en aceites comestibles y no más de 0,5% en mantecas o grasas. Cuando nosotros vamos a tomar la muestra, si la muestra es líquida, debemos homogeneizar bien, y si la muestra es sólida o semisólida, debemos calentar en baño María sin fundir, sin llegar a fundir la grasa, homogeneizar y tomar la muestra. Se pesa aproximadamente entre 5 y 10 gramos de muestra, se coloca en la estufa a 105 grados durante media hora y luego se pasa a un desecador y se pesa. Cuando hablamos de la carne, el contenido de agua en la carne se relaciona a sus propiedades sensoriales y está muy influenciado la textura. El agua presente en las carnes interviene durante la conservación en la congelación, y además la carne tiene una propiedad que se conoce como CRA, que define el componente tecnológico y el rendimiento industrial de esa carne. Cuanto menor es el contenido CRA, o lo que sería el contenido relativo de agua, pierden mucha agua y peso, por lo que es menor el rendimiento. Cuando se forman estos cristales de hielo, se suele perder la jugosidad cuando tenemos mucho contenido de agua en la carne. También se pierde textura y se utilizan ciertos aditivos en la carne para poder retener agua. Esto se hace para aumentar la cantidad de sólidos, sobre todo en los productos elaborados o derivados de la carne. Generalmente se utilizan sulfitos, que son los que ayudan a retener agua, pero los sulfitos en ciertas concentraciones son tóxicos y cancerígenos para nosotros. Para realizar la determinación de humedad en la carne, se debe hacer una pasta con ayuda de harina y alcohol etílico, y luego hacer un presecado de esa pasta en baño María y secar a estufa a 102 grados hasta obtener un peso constante. Otro ejemplo es la leche. La leche en polvo, por ejemplo, tiene entre un 2,5 o un 3% de humedad y la descremada un 4%. La leche en polvo se utiliza ya que permite incrementar la vida útil de la leche, que es un alimento tan perecedero. Entonces, también para realizar la determinación se utiliza una estufa a 102 grados hasta peso constante. Por ejemplo, en yogur, el porcentaje de agua en yogur es de entre un 85 y 90%. Entonces, se utiliza el porcentaje de humedad para poder controlar el contenido de sólidos totales. También se seca a estufa a 103 grados hasta peso constante. Y en el caso de los cereales y legumbres, es muy importante el parámetro de humedad porque permite establecer la comercialización, almacenamiento, calidad de tanto las harinas, de los productos finales y de la materia prima. Es importante evaluar la calidad a través del contenido de humedad, ya que si aumenta la humedad, aumentan los procesos de respiración y autocalentamiento, por ejemplo en los silos donde se guardan los cereales. Esto genera que se descomponga la glucosa por la fermentación y disminuye la calidad de los granos. Disminuye la calidad de granos si van a ser utilizados con fines panaderos, por decir, o con fines harineros, si van a molino,
o disminuye el poder germinativo si son granos almacenados que después se van a utilizar para la siembra. Entonces, en el caso de las harinas, la humedad tiene que ser menor al 16%. Cuando va a exportación, se reduce entre un 12 o un 13%. Y se hace un secado en la estufa entre 100 grados, que puede ir entre 100 a 130 grados. Otro de los métodos del análisis proximal es la determinación de cenizas. La determinación de las cenizas en los alimentos se define como aquel residuo inorgánico que se obtiene luego de incinerar la materia orgánica en una muestra o en un producto cualquiera. Esto significa que cuando tratamos a los alimentos con temperaturas superiores o entre los 500 o 600 grados, el agua y aquellos constituyentes volátiles se expulsan como forma de vapor y los componentes orgánicos se transforman en presencia del oxígeno del aire en dióxido de carbono y óxido de nitrógeno, y el hidrógeno se expulsa como forma de vapor de agua. En el caso de las cenizas van a permanecer como residuo en forma de óxidos, sulfatos, fosfatos, silicatos y cloruros. Esto va a depender de las condiciones de incineración, es decir, de la temperatura y de la composición del alimento que estamos analizando. La determinación de las cenizas nos indica el contenido total de minerales que está presente en esa muestra, de materia orgánica, y también nos sirve para detectar posibles contaminaciones o adulteraciones. Por ejemplo, contaminaciones pueden ocurrir debido a que parte de los metales de la maquinaria que se utilizan para procesar los alimentos pueden pasar al producto, o por ejemplo, en el caso de almacenamiento de productos enlatados, los componentes que están presentes en la hojalata pueden contaminar el producto debido a algunos procesos oxidativos o contaminación por microorganismos productores de ácidos que atacan ese envase durante el almacenamiento. Entonces, a través de la determinación del porcentaje de cenizas, nosotros podemos detectar estas anomalías. ¿Cuál es el principio de la determinación de cenizas? Se basa en incinerar una porción del alimento utilizando una mufla a temperaturas entre 500 y 600 grados. ¿Cuándo sabemos nosotros que el análisis ha finalizado? Cuando ya no presenta partículas de color negro y las cenizas presentan un color blanco o gris, que es bastante uniforme. En algunos casos pueden ser rojizas o verdosas, pero en lo general o lo más común es que sean blancas o grises. Como en todos los análisis proximales, los resultados se expresan en porcentaje, en donde el porcentaje de cenizas es igual a el peso de las cenizas obtenidas dividido el peso inicial de la muestra por 100. En la tabla puse algunos ejemplos para que ustedes puedan ver cuál es la temperatura de incineración de algunos grupos de alimentos. Por ejemplo, las frutas y productos derivados de frutas, aproximadamente 600 grados. En la carne, 550. Por ejemplo, aceites y grasas, alrededor de 400 grados. ¿Cuál es el procedimiento para determinar cenizas? Primero se pesa la muestra, luego se coloca la muestra pesada exacto en un crisol. Los crisoles son de materiales específicos y muy particulares para colocar en una mufla. No podemos utilizar cualquier contenedor de vidrio común, sino que son los de materiales especiales. Se coloca la muestra en la mufla. Al cabo de que finalice el tiempo de incineración,
se coloca la muestra en un desecador y se deja enfriar, se pesa nuevamente la muestra y luego se calcula el porcentaje de cenizas, según la fórmula que vimos en la filmina anterior. Cuando determinemos el porcentaje de ceniza, tenemos que tener presente algunas consideraciones especiales para minimizar los errores a la hora de determinar este análisis. Entonces, por ejemplo, debemos homogeneizar los productos sólidos en morteros de manera de que la muestra sea homogénea en su totalidad y representativa de lo que queremos analizar. Los alimentos que tienen un alto contenido de humedad, como puede ser la leche, jugos de fruta o vinos, es importante que realicemos un presecado en la estufa de manera de concentrar los solutos. Algunos alimentos que tienen un alto contenido de azúcar o de grasa, los podemos flamear en un mechero hasta que la muestra comienza a carbonizarse. Entonces esto evita que parte de la muestra se proyecte fuera del crisol o haya un espumeo excesivo debido a la presencia de los azúcares adentro de la mufla. En productos que tienen una incineración dificultosa, como los productos cárnicos, por ejemplo, se añaden distintas sustancias para facilitar la incineración. En el caso de la carne, se puede agregar ácido cítrico, acetato de magnesio o mezclar la muestra homogeneizada con glicerina y etanol. Y por último, la manipulación final del crisol con la ceniza que se ha obtenido debe realizarse lo más rápido posible y debe pesarse lo más rápido posible para evitar que la ceniza absorba la humedad ambiental. Es por eso que colocamos la muestra en un desecador. Y además que la ceniza es súper volátil, entonces si no tenemos estas precauciones, puede que se vuele parte de la ceniza del crisol y vamos a tener una determinación errónea, un valor erróneo. Algunos ejemplos de técnicas experimentales en la determinación del porcentaje de ceniza. En la carne, por ejemplo, el contenido de cenizas y de productos cárnicos se relaciona generalmente con el contenido de minerales que aporta la carne y además por la sal añadida. Entonces, al determinar el porcentaje de cenizas, nosotros podemos conocer el porcentaje de sal que se ha añadido a ese producto, o muchas veces en productos como jamones curados o embutidos, como las salchichas o los chorizos, se utiliza carne deshuesada. Y la carne deshuesada tiene un alto contenido de calcio. Entonces, a través del contenido de cenizas podemos saber si se ha respetado o no ese porcentaje que se admite de carne deshuesada. En el caso de la leche, el contenido de cenizas nos indica el contenido de minerales totales. Se acepta un valor de 0,7% de cenizas. Y si el valor es más alto, nos puede indicar que hay una condición anormal de la glándula secretora. En el caso de la leche, como es un alimento que tiene un alto porcentaje de agua, es importante hacer un secado para concentrar los solutos y luego obtener las cenizas. En el caso de los cereales, se determina cenizas para indicar el grado de extracción de harina del trigo. Por ejemplo, se hace una combustión de la materia orgánica y hasta que obtenemos las sustancias inorgánicas que no van a combustionar. En el caso de los cereales y por ejemplo algunos condimentos, la determinación de cenizas también nos indica un grado de contaminación con material inerte como el suelo, por ejemplo. Dependen las condiciones
donde se ha secado, por ejemplo, un pimentón que va a ser condimento, si se ha realizado directamente sobre el suelo, se incorpora demasiada materia orgánica, entonces esto es un indicativo del porcentaje de cenizas, de un alto porcentaje de cenizas que puede llegar a tener. Y en el caso de los vinos, el mosto es el que tiene los minerales. Entonces, se conoce como cenizas del vino cuando calcinamos el residuo seco. Las cenizas en el vino van a oscilar aproximadamente entre 1 y 3 gramos por litro. Y si hay mayor concentración de minerales en el vino, esto nos puede indicar que el vino ha sido o no aguado, o en algunos casos permite conocer si hay adición de ácido sulfúrico que permite aumentar el color en los vinos tintos o aumentar la acidez total en vinos blancos. Entonces, a través de determinar el porcentaje de ceniza, podemos conocer estas adulteraciones.